Lecturas de la 10ª semana del tiempo ordinario, miércoles 14 de junio de 2023. Dios nos da confianza por medio de Cristo. Jesús nos hace grandes en el reino de los cielos. Bienvenidos a mi canal Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 11. Esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, no de código escrito, sino de espíritu. Porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues, con cuánta mayor razón, el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figuraos cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú le respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Las Escrituras fueron dadas a Israel para enseñar el camino de la justicia. Los discípulos de Jesús no pueden ignorar esa riqueza, pero deben interpretarlas de manera tal que puedan captar lo que ellas tienen de profundidad. Frente a la interpretación farisea de la ley, que había caído en la trampa del mínimo imprescindible y del simple cumplimiento externo, Jesús propone una vivencia de la ley desde dentro, fundamentada en una relación con el Padre. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra. Todo se cumplirá. La ley es una expresión que en el tiempo de Jesús tenía varias significaciones. Primero designaba el conjunto de mandamientos y prácticas ordenadas por la religión judía. En este sentido, Pablo afirma que los cristianos procedentes de otro pueblo y otras culturas que el pueblo judío no tienen por qué observarlas. Lo leemos en Gálatas capítulo 2, versículos 14 al 16. Segundo, también la ley, o la ley y los profetas, era una manera de designar el libro sagrado. Tercero, en varios lugares, la ley pasa a designar toda la religión judía basada en la Biblia, el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, no vine a suprimir la ley o los profetas, se refiere a la Biblia de los judíos, o sea, al Antiguo Testamento. Todo se cumplirá. Jesús no se fija solamente en que sus oyentes judíos deben cumplir los mandamientos de la ley que Dios les enseñó. Esta ley, o sea, las Escrituras sagradas y la religión basada en ellas, son una etapa provisoria, pero necesaria en el campo que conduce a Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplirán. Las promesas de Dios a Israel se cumplirán. Los ritos y los sacrificios expresan, a su manera, el misterio del pecado y del perdón, que recibirá su cumplimiento en la persona de Jesús. En una palabra, la religión judía no era solamente una ley que se debía cumplir en aquel tiempo, sino que anunciaba de antemano y expresaba en forma oscura todo lo que encontraría su forma definitiva en Jesús y en su iglesia. Las leyes de Israel se debían en parte a los fundadores de este pueblo, Moisés, Josué, Samuel, luego los profetas. Habían propiciado una legislación social. Más tarde los sacerdotes presentaron en otra forma las leyes de Israel, insistiendo en practicarlas religiosamente. Todas estas leyes están en la Biblia. A veces nos cuesta establecer un orden entre tantas prescripciones que no siempre se compaginan. Por eso, antes que viniera Jesús, los maestros de la ley empezaron a escribir libros más y más importantes para precisar todo lo que se entendía difícilmente y para adaptar las leyes de la Biblia para gente que vivía en un mundo diferente. Era útil este trabajo de los maestros de la ley, pero había algo mejor que hacer. Cuando Jesús propone una ley más perfecta, no se trata de renovar las leyes religiosas o de dar más mandamientos. Nos invita más bien a interiorizar el espíritu de la ley, o sea, el espíritu de la fe verdadera. Pues la vida perfecta empieza con el deseo de ser perfecto, como Dios es perfecto. Y más importante, fijarse en la misericordia de Dios que recorrer sus mandamientos, imitar a Dios. Este es el espíritu de la ley. Jesús nos enseña al Padre, y con esto le da su forma definitiva a la enseñanza de Dios. En realidad, muchas personas podrían aprovecharse de las palabras de Jesús y decir, menos mal, ya no hay tanto que cumplir. La religión va a ser más fácil. Por eso Jesús precisa, el que no cumpla hasta lo más mínimo de la ley, no entrará al reino. No entrarán aquellos que siempre tienen pretextos
para disculpar su dejación. Estos mandamientos no son muy importantes. Hay otros, en cambio, que fueron cumplidores de la ley hasta el día en que Jesús les mostró que lo más importante no era la ley, sino su espíritu. Estos, al seguir a Cristo, no pensarán haber encontrado un camino más fácil, sino el llamado a una vida más perfecta. Señor, ayúdame que desaparezca de mi corazón la tibieza espiritual. Envía tu Santo Espíritu sobre mi vida y con su luz resplandezca en mí la fuerza de tu amor. Señor, que mi corazón arda de amor por ti. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.